Buenos días, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a ver una retroalimentación. Recordemos que la solución de triángulos la hacíamos por el teorema de Pitágoras, si era triángulos rectángulos o funciones trigonométricas. Bien, vamos a empezar con el triángulo rectángulo. Recordemos que los triángulos rectángulos son aquellos triángulos que uno de sus ángulos es un ángulo recto, es decir, mide 90 grados. Entonces aquí recuerdan que les ponemos como un cuadrito para que sepamos cuál era el triángulo, el ángulo recto. Recordando un poco más el teorema de Pitágoras, que me decía que el cuadrado de la hipotenusa era igual a la suma del cuadrado de los catetos. De ahí derivaban tres fórmulas, más bien tres despejes de esta fórmula. Una era para calcular la hipotenusa, entonces la hipotenusa era igual a la raíz cuadrada de la suma de los dos catetos al cuadrado. Si tú quisieras calcular alguno de los catetos, va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto. Aquí vemos el cateto 1 y por acá vemos al cateto número 2. Bien, esto era para calcular los lados de un triángulo, pero para calcular los ángulos nosotros nos íbamos a lo que llamamos funciones trigonométricas. Tenemos la función de seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, no sé si con algunos alcanzamos a ver este tema, pero yo les decía, bueno, algunos se lo saben como coca, hip, hip, ¿sí? Otra vez, es el numerador. Es coca, hip, hip. Y luego el denominador, vamos al revés. Coca, hip, hip. Es una manera de aprendérnoslas de memoria, pero bueno, decíamos que el seno era igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, el coseno era igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, la tangente al cateto opuesto entre la cateto adyacente, la cotangente cateto adyacente entre cateto opuesto, la secante a la hipotenusa entre el cateto adyacente y la cosecante era igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto. Bueno, aquí recordemos que estos son para ángulos. Aquí me faltó ponerle el ángulo, ¿no? Todos es la tangente de un ángulo, la cotangente de un ángulo, la cosecante de un ángulo, ¿sí? Y la secante de un ángulo, ¿sí? Entonces, bueno, eso era en cuanto a las funciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras, que era para triángulos rectángulos. Ahora, si yo tengo un oblicuo ángulo, ¿sí? Es decir, ahora ninguno de sus ángulos vale 90 grados y voy a tener los acutángulos, que son aquellos en donde todos sus ángulos son ángulos agudos, como este. Todos son menores de 90 grados, ¿sí? Y el obtusángulo, voy a ver que uno de sus ángulos mide más de 90 grados, como por ejemplo vemos que el de más de 90 grados sería este. Es un ángulo obtuso. Bueno, para la solución de este tipo de triángulos vamos a aplicar la ley de senos, ¿sí? ¿Qué me dice la ley de senos? La ley de senos me dice que nosotros vamos a tener un triángulo donde vamos a tener lados y ángulos, ¿sí? Nosotros vamos a tener a lo mejor un triángulo, voy a poner cualquier triángulo, podría ser este, ¿no? Entonces yo voy a tener el lado A, el lado B y el lado C. Tú lo puedes poner como tú quieras, puedes poner acá o acá, como tú quieras, A, B y C. Aquí, enfrente de A, ¿sí? Enfrente de A voy a tener el ángulo A, ¿sí? Este va a ser el ángulo A. Enfrente de B voy a tener al ángulo B. Esto es muy importante. Y enfrente del lado C voy a tener al ángulo C. ¿Sí estamos bien? Entonces, esto es muy importante que nosotros lo sepamos. Por ejemplo, en este de aquí, en este triángulo de acá, vamos a suponer que yo tuviera aquí el lado A, acá el lado B y aquí el lado C.
El ángulo A va a estar enfrente del lado A, es decir, que este va a ser mi ángulo A, ¿sí? Este va a ser mi ángulo A. Enfrente de B voy a tener al ángulo B mayúscula y enfrente de C voy a tener al ángulo C. Los ángulos siempre van a estar, si tienes letras, van a estar en mayúsculas y los lados siempre van a estar en minúsculas. Bueno, ahora, mi ley de senos me dice que el lado A entre el seno de A va a ser igual a B entre el seno de B y este va a ser igual a C entre el seno de C. Ahora, para calcular los lados, nosotros tenemos que despejar, ¿sí? Por ejemplo, en el lado A, aquí yo comparo a estos dos, ¿sí? A estos dos. Y lo único que hago es despejar. Es decir, este que está dividiendo, ¿cómo va a pasar? Multiplicando, ¿sí? Y por eso te va a quedar que A va a ser igual a B. Este que está dividiendo pasa multiplicando por el seno de A entre el seno de B, ¿sí? También puedo comparar el lado A con el C. Entonces, aquí hagamos de cuenta que este no existe, el de en medio no existe y nada más tengo esta igualdad. A entre el seno de A va a ser igual a B entre el seno de C. Entonces, si yo quiero despejar el seno de A, está dividiendo, ¿cómo va a pasar? Multiplicando y te quedaría A es igual a C por el seno de A entre el seno de C, ¿sí? Lo mismo para los otros dos casos, con B y con C. Ahí yo tengo esas 6 fórmulas para calcular los lados, ¿sí? Este es en cuanto a los lados. Ahora voy a ver qué pasa con los ángulos. Para el caso de los ángulos, ¿sí? Para el caso de los ángulos, otra vez, yo tengo A entre seno de A va a ser igual a B entre el seno de B, ¿sí? Entonces lo que hacemos es que yo paso a estos dos denominadores. Del otro lado está dividiendo, pasa multiplicando y te quedaría A por el seno de B y B por el seno de A, porque este está dividiendo, va a pasar multiplicando. ¿Sí estamos bien? Ahora, si yo quisiera calcular a B, al ángulo B, voy a quitar a A y me va a quedar B por el seno de A entre el lado A. ¿Sí? Ya tengo aquí el seno de B, pero yo quiero saber cuánto vale el ángulo nada más. Entonces B solita va a ser igual al seno inverso de B por el seno de A entre A, ¿sí? Es decir, este seno lo pasas del otro lado y pasa en forma inversa. Ahora, lo mismo si yo quiero calcular ahora A. Entonces aquí nosotros tenemos el seno de A y yo quito a B. Está multiplicando, va a pasar dividiendo, ¿sí? Va a pasar dividiendo aquí, de este lado. Por eso te queda que el seno de A va a ser igual a por el seno de B entre B, ¿sí? Pero queremos A solita. Entonces lo que hago, paso este seno del otro lado como seno inverso, ¿sí? Y ya me quedaría esta fórmula. Ahora, siguiendo lo mismo para los otros dos casos, cuando tengo B, así me quedaría, o a la mejor C, ¿sí? ¿Estamos bien? No sé si tengamos dudas. Ahora, esto me quedaría de esta forma. Estas serían todas mis fórmulas posibles, ¿sí? No sé si esta acá queda claro. Recuerden, este es un repaso.